presente. El que suscribe José Antonio Hernández Vera, diputado de la 65 legislatura e integrante del Grupo Legislativo de Morena del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 52 de la Ley Estatal de Derechos al tenor de la siguiente exposición de motivos. El derecho a la alimentación es un derecho fundamental por el cual el Estado, a través de políticas públicas y de la regulación de leyes, debe velar su cumplimiento, garantizando a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Lo anterior, dependiendo de su contexto, situación social, económica o familiar. En este sentido, las normas federales y locales reconocen diversos instrumentos que otorgan alimentos a las personas, siendo la pensión de alimentos la principal. El problema se genera cuando se incumple con ella, vulnerando el derecho a la alimentación. En el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11 y 25, reconoce el derecho a recibir alimentos como un derecho fundamental. Profundizando, la Convención Interamericana sobre las Obligaciones Alimentarias, de la que México forma parte, establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a recibir alimentos sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, religión, filiación, origen o situación migratoria. La firma del tratado por parte de nuestro país obliga el reconocimiento del derecho que las niñas y los niños y los adolescentes tienen para vivir en condiciones de bienestar, por lo que las decisiones que se tomen en todos los ámbitos del interés público debe ser en general. La pensión alimentaria es un derecho reconocido por nuestras leyes que beneficia a las hijas y a los hijos en el caso de la separación o el divorcio, el cual consta de recibir los recursos económicos necesarios para cubrir gastos de alimentación, educación, salud, vestimenta, entre otros. Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto regular el cobro que se hace a través del Registro Público de la Propiedad para aquellos trámites que se deben realizar y que tengan como finalidad otorgar una pensión alimentaria a algún beneficiario. El proceso para solicitar una pensión alimentaria suele ser desgastante para las personas que lo demandan, no solo en términos administrativos o económicos. En muchos casos, algunas de las personas involucradas son sujetas de amenazas por parte de algún presunto deudor, moroso, resultado de una violencia intrafamiliar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala puntualmente que en nuestro país 3 de cada 4 hijos o hijas de padres separados no recibe pensión alimentaria. También el 67.5% de madres solteras en el país no reciben una pensión alimentaria. De enero a julio del presente año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Registro de Incidencia Delictiva del Fuero Común, tiene contabilizado un total de 13.302 casos de incumplimiento en las obligaciones de la asistencia familiar. En Hidalgo, por ejemplo, se han registrado 354 casos del mismo. Lo anterior significa que las responsabilidades de crianza quedan a total responsabilidad de una sola persona. En la mayoría de los casos son las mujeres quienes asumen esta carga, lo que implica una situación de desigualdad de género. La Constitución Política del Estado de Hidalgo
menciona con claridad en su párrafo quinto del artículo quinto que el Estado, en sus decisiones y actuaciones, velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Las niñas y los niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como la convivencia familiar. Por su parte, el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo dicta que de manera clara el proceso para ser acreedor a una pensión alimenticia y que debe llevarse a través del juzgado familiar. A la par, la Ley Estatal de Derechos menciona los costos que tiene la prestación de los servicios del Estado a través del Registro Público de la Propiedad, y es que este último tiene la posibilidad de generar un rastreo de los bienes, muebles e inmuebles con los que cuenta una persona para que se determinen los montos de la pensión alimentaria. Sin embargo, tienen un costo que puede ser de 1 a casi 100 UMAS. Lo anterior muchas veces es un limitante para continuar con el proceso y deben ser eliminados en beneficio de los derechos de las hijas y de los hijos. En este orden de ideas, hace unos meses fueron aprobadas una serie de reformas para especificar en la Ley de la Familia del Estado de Hidalgo la creación del registro de deudoras y deudores alimenticios morosos. Dicha reforma propone, si alguna persona responsable de un menor no cumple con sus obligaciones de otorgar una pensión alimenticia en tiempo y forma, estará en un registro estatal y la única forma de salir del mismo es a través de que se acredite haber cumplido con el pago correspondiente. Se cancele esa deuda o bien se formalice el descuento correspondiente. Y es que en algunas de las entidades, dicho registro de deudores alimenticios también se hace del conocimiento al registro público de la propiedad a través del registro familiar o civil. De esta manera, buscamos con la presente reforma reducir costos para quienes tramitan una pensión alimentaria y buscan con ello garantizar el derecho a la alimentación de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Compañeras y compañeros diputados, sabemos que los procesos de separación de las parejas suelen ser procesos dolorosos y muchas veces no solo las personas que buscan separarse son las que resultan afectadas. También se limitan los derechos de los infantes, quienes son los más afectados en sus derechos para la alimentación a través de una pensión alimentaria. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 22 de la Ley Estatal de Derechos, para quedar como sigue. Artículo 22. Quedan exentos de este pago aquellos servicios que proporcione el Estado a través del registro público de la propiedad relativos a la inscripción de la pensión alimentaria, además de lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado. Segundo párrafo en sus términos. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Atentamente, José Antonio Hernández Vera, diputado de la 65 legislatura e integrante del Grupo Legislativo de Morena, dado en el recinto